Inshallah, en esta clase no vamos a tardar mucho de todos modos. Son dos invalidantes, inshallah, que son explicados bien corto, inshallah. Y después de eso, si hay preguntas o algo, pues lo hacemos. ¿Ya está? ¿Estamos en vivo? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, su familia y sus compañeros, y cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, Juan Barakallahu Fikum, regresamos a la explicación de los invalidantes del Islam. Hemos llegado al quinto invalidante y el Sheikh menciona y dice: Man abghada shay'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa law amila bihi faqad kafar. لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعمالهم. El Sheikh menciona y dice que quien odia algo, cualquier cosa, de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquello que él trajo y enseñó, aunque él lo haga, pero lo odia, esto es incredulidad y cae o se convierte en un incrédulo. Y esto es, lo vemos en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, que dice, y esto es porque ellos odiaron lo que Allah reveló, entonces sus obras fueron inválidas o sin ningún valor. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona que el bughd o el odio por algo que Allah ha revelado. El ayah dice el odio o odiaron lo que Allah reveló. Entonces Allah reveló el Corán y reveló la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. La sunna no es del pensamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es de su opinión, no es de su idea, es de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lo dirige o lo guía con lo que él enseña. El profeta sallallahu alaihi wasallam habla con revelación. Entonces, si odias lo que Allah ha revelado, si odias algo que enseñó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, entonces odias lo que Allah ha revelado, porque la sunna es revelación. Entonces, uno puede decir, de verdad, a ver, hay alguien que se llama musulmán, que entró en el Islam, que odia algo que el mensajero de Allah hizo o dijo o legisló. Sí hay. Hay gente que lo toma muy mal, que le digas que esto es haram o esto es obligatorio y lo toman así como, no les gusta. Entonces, eso es un peligro grandísimo para esa persona que odia escuchar la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, odia escuchar la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que él prohibió, lo que él mandó, lo que él ordenó, o simplemente lo que él hizo o dijo, aunque no sea obligatorio. Por ejemplo, si yo le digo a un hermano, no te afeites la barba. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió. Deja que crezca tu barba, no la afeites. Y, ¿qué acaso el din de Allah está solo en mi barba? No, Allah sabe mi corazón y conoce mi corazón y empiezan en esas cosas, ¿no? O si le dice a la hermana, no debes de salir de tu casa sin hijab.
o no debes de, digamos, vestirte así con ropa que enseña tu figura. Enseña la figura, o enseñar la figura, la mujer cuando enseña la figura, pues está enseñando algo que Allah ha prohibido. Sale en pantalones apretados o faldas ajustadas, aunque son vestidos largos, pero enseñan la figura, las caderas o algo de su belleza. Y si les dices, ay hermano, es que no, y ya empiezan así a enojarse o molestarse, porque es algo que no les gusta, simplemente. Y puede ser por muchas razones. Puede ser que no odia el juicio, pero sí odia que le digan. Y que nosotros aconsejar a nuestros hermanos y hermanas es obligatorio. Allah nos ha obligado con eso. El amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Exigir el bien y prohibir el mal. Es obligatorio. Obligatorio. No debemos quedarnos callados siempre y todo el tiempo. En veces sí es mejor no decir nada. En veces eso depende de la situación. Pero no ser parte de nuestro carácter que nunca vamos a decir nada, nunca vamos a aconsejar, nunca vamos a prohibir o exigir. Eso no es del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, los pueblos pasados fueron destruidos porque no exigieron el bien y no prohibieron el mal. Entonces es parte de nuestra práctica del din del Islam exigir el bien y prohibir el mal. Pero hay gente que no le gusta. Entonces es un aspecto de la religión que no les gusta. Eso es peligroso. Entonces la gente que odia algo del din, depende de qué odia o cómo lo odia, depende, pero tiene el peligro de caer en este invalidante de la fe. De que quien odia algo que es parte de la sunna, el Sheikh dice, de los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que ha legislado, pues esto es kufr. Y esto es porque es obligatorio para nosotros amar cada aspecto del din, amarlo, aunque no lo hagamos. Unas cosas que no son obligatorias que no, digamos, ponemos en práctica, pero por lo menos no lo odiamos, lo amamos, es algo bueno. Por ejemplo, la oración nocturna, una práctica de la sunna tremenda, grandísima, grandísima. Y aunque hay de nosotros que no lo hacemos, pero sí es algo bueno, es algo que debemos amar y luchar para tratar de hacerlo. Ayunar los días también, los días lunes, jueves o 3 días del mes, esos días que se llaman los días blancos, el 13, 14, 15, o sea, esos días, o sea, claro, 13, 14, 15 del calendario lunar, Hijri, ¿sí? Pero aunque hay musulmanes que no ponen estas cosas, que no son obligatorias, pero no lo ponen en práctica, pero sí aman estas cosas, aunque no lo ponen en práctica. Y quisieran ellos hacerlo. Y inshallah van a tratar de a ver si lo hacen en vez en cuando. Pero odiarlo solo porque se te hace difícil, o eso es diferente. Entonces, quien odia algo de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam o de sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es un invalidante de la fe. Vale. Entonces, amar todo lo que es parte del imán, es parte del imán, de tener fe, de amar lo que Allah ama y también odiar lo que Allah odia. Entonces es parte de fe, es parte de imán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ama por Allah, quien odia por Allah,
quien da por Allah, quien detiene por Allah, ha completado su fe. Entonces es parte de fe, de amar lo que Allah ama y odiar lo que Allah odia. Hay gente que dice, no, el Islam es algo puro, es paz y no hay odio. No es cierto. Odiamos también las cosas horribles que Allah odia. ¿Acaso si te digo que una persona haga algo terrible a un niño, un inocente, no odias eso? Que una persona malvada haga una cosa horrífica a un niño inocente, claro que vas a odiar eso. Entonces es parte de nuestra fe odiar lo que Allah odia y amar lo que Allah ama. Entonces tenemos una guía hasta en nuestras emociones. La guía del Islam toca todo, hasta los pensamientos, las emociones, los gustos, todo tiene que ver con el Islam. Todo tiene que ver con el Islam. Y Allah nos da la guía en cómo controlar o cómo guiarnos en esas cosas. Entonces, es parte del din del Islam de amar lo que Allah ama y amamos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y odiamos lo que opone la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el sentido de que nos alejamos de ello y advertimos contra ello. Cada desvío, cada cosa que opone la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues no lo queremos ni para nosotros ni para nuestros hermanos, porque sabemos que los otros caminos desvían a la gente y esos otros caminos pues los llevan al infierno. El profeta sallallahu alaihi wasallam, un día que estaba sentado con sus sahaba, hizo una línea en la tierra y dijo, este es el camino de Allah, hada sabil Allah. Y hizo otras líneas así en la otra dirección, a la derecha y a la izquierda. Y dijo, y estos son los otros caminos, wahadihi subul. Estos son los otros caminos. En la cabeza de cada camino hay un shaitán llamando a la gente a las puertas del infierno. Entonces sabemos que los otros caminos llevan a la persona al infierno. Entonces nosotros no queremos eso ni para nosotros, ni para nuestros hermanos. Entonces exigimos el bien y prohibimos el mal, porque queremos el bien para nuestros hermanos y queremos alejarnos nosotros y nuestros hermanos de el mal. Y es del entendimiento correcto de que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es la mejor guía, así como el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam es el mejor carácter. O sea, los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam son los mejores juicios. Las acciones de adoración del profeta sallallahu alaihi wasallam son los mejores, son las mejores acciones. Entonces todo lo que con lo que vino y nos trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam de guía, pues es lo mejor y es obligatorio amarlo y no odiarlo. Entonces quien odia algo de la sunna o de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues es un invalidante de la fe. Y dice el Sheikh, entonces si vemos que nosotros mismos tenemos un aspecto de algo que no nos gusta esto que es de la sunna, pues entonces debemos de tratar de limpiar nuestros corazones con el Corán y la sunna, pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe y nos quite eso que tenemos, que está, digamos, puede ser que está en contra del profeta sallallahu alaihi wasallam en algo, y puede ser que no está en contra de su persona, pero si está en contra de su sunna o su práctica o guía, pues es en contra del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh, debemos de suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe y nos quite eso y que lo reemplace a algo que él ama, como por ejemplo dice el Sheikh aquí, de si es algo de odio, pues algo de amor en vez del odio, algo de
de menospreciar a algo de la sunna, pues que lo cambie con algo que la persona estima o admira o lo ve como algo grande, un aspecto de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dice el Sheikh que de todas las curas del corazón vienen de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces suplicarle a él es lo que debe ser el creyente. Nada. El siguiente invalidante es quien se burla de algo del din del mensajero de Allah, ya sea de una recompensa del din o un castigo del din o una práctica del din, pues es incredulidad, y la persona cae o se convierte en incrédulo. Y la prueba para esto es la ayah que mencionamos antes también, que Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam que le diga a esa gente que se burla de él o de su sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala dice: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم. Que Allah subhanahu wa ta'ala le dice: diles a ellos, ¿acaso es de Allah y su mensajero, o de Allah y sus ayat, las aleyas, o de su mensajero, que te burlas? No hagas ninguna excusa. Has caído en incredulidad después de tener fe. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala da el juicio ahí para aquel que se burla del profeta sallallahu alaihi wasallam o un aspecto de la sunna o una práctica de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh aquí, burlarse del din o un aspecto del din, pues es algo serio y es incredulidad, como Allah lo menciona en esta ayah. Entonces, por ejemplo, dice el Sheikh, quien se burla de la barba, el lejia, quien se burla, dice el Sheikh, de un juicio del din, o quien se burla, por ejemplo, del hijab, o quien se burla de algo que Allah menciona de recompensa o de castigo, como el infierno o el paraíso, que hay gente que se burla del paraíso, o se burla de que hay algo en el cielo como un paraíso y se burlan, o que hay un infierno y hay un diablo ahí, como creen, o algo así, que se burlan. Todo esto, dice el Sheikh, es kufr. La persona cae en incredulidad. No se puede burlar de las creencias o prácticas del din del Islam, y esta persona sale del Islam. Entonces es un peligro, gran peligro, acercarse a eso. Entonces, si se va a burlar de algo o va, digamos, mencionar un chiste o algo, pues debe ser de cosas afuera de la religión, cosas que no tienen que ver con la religión, y no se debe de burlar de la religión. Dice el Sheikh que en la historia de este hadith, la razón por cual el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó esto y Allah reveló esta ayah, es de que había un grupo de los hipócritas que estaban en viaje con los compañeros del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y eran ellos de este grupo de los hipócritas, eran según nuevos en el Islam, y empezaron a burlarse de los recitadores y sabios entre los sahaba que estaban en este viaje. En este viaje iban a combatir a los enemigos del Islam, y empezaron a decir: mira a nuestros sabios y recitadores del Corán, qué tan gordos son, y cómo mientan, mientan mucho, o qué cobardes son en el combate. Y dice el Sheikh aquí comentando
Dice, ellos estaban dirigiendo esto a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y a él mismo también, pero no mencionaron nombres. Y después Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta ayah. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. ¿Acaso es de Allah y sus ayat y su mensajero que se burlan? No hagan ninguna excusa, han caído en incredulidad después de tener fe. Entonces dice el Sheikh, vemos que vivimos en un tiempo hoy en día que todo es de burla y de todo es de reírse de cosas, en veces cosas muy serias. Entonces dice el Sheikh, este es un gran peligro porque la persona empieza a llegar a temas que son serias y no se debe de burlar de eso. La persona empieza a hacerlo tanto que se hace parte de su carácter, que se burla de todo. Entonces dice el Sheikh de que aunque hacer la gente reír no es algo haram, pero no debe ser del carácter de la persona que siempre se está burlando de todo lo que ve, oye o nomás para hacer la gente reír siempre. Porque no lo van a tomar a él en serio, ni lo van a respetar. Y dice el Sheikh que el profeta sallallahu alaihi wasallam en veces hacía a sus sahaba reír, pero no era del carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam siempre burlar, o sea, mencionando con sus sahaba chistes o cosas así. Entonces, la persona que tiene una madurez para saber cuándo se dice algo para hacer a la gente reír y cuándo no. Entonces, llegar a esos temas que son serios, como por ejemplo en la religión, pues la persona no debe de burlarse de ningún aspecto de la religión. No. Y dice, en estos tiempos escuchamos cosas así y más aún, más graves. Se burlan de cosas grandísimas, hasta de Allah subhanahu wa ta'ala se burlan. Hablando de Allah subhanahu wa ta'ala burlándose. A'udhu billah. ¿Y qué kufr más grande hay que burlarse de Allah subhanahu wa ta'ala, el creador, el grandísimo, el todopoderoso? Le pedimos a Allah, dice el Sheikh, Nasrallah al-afu wal-afia. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos, por el perdón y la purificación de nuestras almas. Y con eso porque estamos ganando validantes por cada clase, y aquí vamos a parar hoy, Juan Barakallahu Fikum. Si hay preguntas de estos invalidantes o de los otros, o de cualquier tema, podemos, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala, ayudar con esas dudas. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. ¿Hay unas preguntas? Aparte de todo, sincere todo, ¿cuáles son los otros pasos para tomar? Vamos a decir, por ejemplo, tú a lo mejor se te hizo fácil en un momento, quién sabe la situación, en cualquier momento se te hizo fácil hacer alguna broma, estando entre amigos, hacer una broma, se te salió nomás por el simple hecho de estar jugando con ellos. Pero tú ya entendiste, escuchaste, tienes, you have the knowledge de que esto sí te sacó. Ahora después de esto tienes que hacer todo, y qué otros pasos tienes que hacer. Inshallah, con tawbah. Nada más es con tawbah de Allah subhanahu wa ta'ala, pidiéndole perdón. Primeramente hablamos de las condiciones de tawbah. Hay mucha gente que no sabe qué es tawbah. Tawbah, arrepentimiento, no es solo decir, oh Allah, perdóname. Eso es istighfar.
Istighfar es decir, astaghfirullah, yani Allah, perdóname. Pero Tauba es arrepentirse sinceramente, sintiéndose mal de lo que hizo y no tener la intención de no regresar a ese acto. Y puede ser que en el futuro regresa, eso no invalida su tauba, pero en este momento que la persona se está arrepintiendo, se siente mal por lo que hizo, se arrepiente de eso sinceramente, le pide Allah perdón y tiene la intención de no regresar a eso. O sea, no es nomás decir me arrepiento sin tener la intención que ya no lo voy a hacer. ¿Entienden? Entonces son estas 4 cosas. Es de arrepentirse sinceramente, a sentirse mal, porque sentirse mal es algo parte de arrepentirse, ¿no? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo an-nadam tauba. An-nadam es ese sentimiento que tienes, esa tristeza que tienes, o sentirse mal por lo que has hecho. Ese es nadam. Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, nadam tauba, ese sentimiento es tauba, es arrepentimiento. Entonces algo grande del arrepentimiento. Entonces sentirse mal, arrepentirse sinceramente, pedirle Allah perdón y tener esa intención de no regresar a eso. Y eso es tauba. Y si la persona lo hace así sinceramente, Allah subhanahu wa ta'ala acepta eso. Allah subhanahu wa ta'ala acepta. Tauba, arrepentimiento. Es lo que aplicamos para pecados mayores, ¿no? Para todos los pecados. Pero sí, o sea, lo que se aplica para que Allah te perdone. Y por ejemplo, no tiene que ir como, vamos a decir, se siente todavía después de esto, se siente todavía mal. Llega a un límite donde dices, sabes que siento yo que sí me salí del fold del Islam. No, inshallah. Voy a tomar otra vez el shahada, deja empezar otra vez. Es algo. No, hay cosas que sí, por ejemplo, shirk, por ejemplo, dichos o creencias de kufr, que saca a la persona del din del Islam, pero si en ese momento se arrepiente, ya sabe, ya entendió lo que hizo era mal y se arrepiente, pues con ese arrepentimiento es suficiente. No es que él decidió la gente que tiene que ser shahada otra vez es la gente que decidió irse del Islam, decide dejar el Islam. Entonces ya dices, no, ¿sabes? Ese es un error, no, como, y regresa. Entonces hace su shahada otra vez, porque él decidió dejar el Islam. Tuvo esa intención en su corazón, yo dejo el Islam. Entonces, pero si la persona comete una acción o dice algo que es kufr akbar o shirk akbar, solamente se tiene que arrepentir de lo que hizo. Por ejemplo, la persona que abandona el salah. La persona que abandona el salah. Conozco una persona, abandonó el salah, decidió, ya no voy a rezar. Abandonó el salah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien abandona el salah completamente, lo abandona, cae en kufr, es algo, yani, sale del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Quien la abandona en el salah, cae en kufr, yani, en incredulidad. Entonces esa persona, si yo lo aconsejo y le digo y le doy las pruebas de Allah lo obliga y castiga si no cumples con ella, y es un beneficio para ti en esta dunya y en la ákhira, hay un lugar muy elevado para la gente que cumple con salah, o sea, y después se arrepiente y dice pues que decide que ya va a regresar al salah, porque no decidió de su corazón dejar Islam, solamente dice que no quiere ser salah. Está bien en la ignorancia de la gente que no sabe que eso también lo saca del Islam. Entonces, ya explicándoselo, con arrepentirse correctamente es suficiente, inshallah. Es suficiente. Así como de lo que mencionas de burlarse o decir algo que no es correcto. No. Allahu ta'ala.
Hay una hermana, dice que es de Chile y que pues creo que dice que piensa que es la única musulmana ahí de su localidad y que cómo debe explicarle a ellos sobre el Islam. ¿Cómo debe explicarle a quién? ¿A la gente de Chile? ¿A su familia? Sí, a sus conocidos de ella, y también dice que se encuentra en situaciones a veces donde se le acercan las personas por su vestimenta y le preguntan sobre su religión también. Pues ahí se aplica lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Ballighu anni walau aya", que enseñen a la gente o transmiten de mí aunque sea una aya. Eso no es delil, ni no es prueba de que la persona puede ahora salir afuera para hacer da'wah o hacer conferencias o tomar videos y hacer podcasts así así como TikTok o lo que hasta YouTube o algo, dando clases. No, pero si su familia, sus vecinos, sus compañeros del trabajo le piden o le hacen preguntas sobre el Islam, ella puede contestar basado a lo que ella ha aprendido. Pero yo aconsejo a cualquier de mis hermanos que deben estudiar su din, para poder predicar a sus familias el din de al-Islam. Pueden explicar a sus familias el Islam bien, porque en veces cuando empieza una discusión del Islam, se pone en veces la persona muy emocional. Se pone tenso. Sí, se pone tenso a veces porque las familias, pues, el tema de religión es intenso, ¿no? Es un tema intenso, es algo serio. Entonces, la gente, así como cuando habla de lo político, las cosas así, se pone intenso la situación. Entonces, en veces te distrae de cómo explicar bien paso a paso el din del Islam. Entonces, pero si tienes ese conocimiento que has estudiado de cómo, o sea, los temas importantes, el mensaje del Islam, que es Tawhid, y que alejar del Shirk, y que tener buenos modales, y obedecer a Allah y su mensajero, obedecer a nuestros padres, o sea, ser buen hermano, buen vecino, buen padre, o sea, invitar a la gente al bien, prohibir el mal, o sea, todo eso, todas las acciones del Islam se explica a la gente, y no hay nada del Islam en general que la gente va a odiar o no le va a gustar. O sea, es porque el Islam nos enseña modales buenos, nos enseña carácter bueno, noble, de cumplir con nuestras palabras, de cumplir con nuestras responsabilidades, ser buenos esposos, padres, hermanos, vecinos, compañeros. O sea, entonces explicar esto a nuestra familia en dicho y acción, enseñarles también esos modales que les estás diciendo, porque no sirve para nada explicarle lo que Islam dice de los modales y tú les enseñas otra cosa, pues eso destruye todo lo que estás diciendo. Así que yo aconsejo a mis hermanos que busquen ese conocimiento de lo básico del Islam, que les va a ayudar a ellos mismos y va a ayudar cuando hablan del Islam con sus familias o amistades o vecinos, compañeros del trabajo. No hay nada como el comportamiento bueno y carácter noble de da'wah. Es da'wah, el carácter noble es da'wah, el comportamiento bueno es da'wah. Entonces, es lo primero que ellos van a ver. Cuando tú les dices, yo soy de otra religión, yo soy musulmán, mi religión es Islam, luego empiezan a verte de todo lo que estás haciendo y diciendo. Luego, porque quieren buscar algo. Déficit. Sí, y quieren buscar algo que pueden usar en tu contra. Entonces, debemos hacer, no para la gente, no lo hacemos para la gente, pero simplemente lo hacemos porque Allah nos obliga, pero también protegiendo la imagen del Islam. Somos ejemplos para la gente.
somos ejemplos. Entonces debemos de practicar lo que predicamos. Debemos de practicar lo que estamos invitando a la gente. La gente lo estamos, hasta, digamos, familia, padres, hermanos, los estamos invitando al Islam. Entonces debemos practicar eso mismo al Islam para que él lo vea, no solo en palabra. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Talab al-ilm farida ala kulli muslim". La búsqueda del conocimiento es obligatorio o obligatoria sobre cada musulmán. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que cada musulmán tiene que ir a un viaje y buscar los sabios y sentarse con todos los sabios. No, pero aprender tu religión en las cosas que son obligatorias para ti es obligatorio. O sea, ¿qué es obligatorio para ti? Hacer salat, por ejemplo. Entonces debes de estudiar salat, el wudú. Es importante. ¿Por qué Allah lo obligó? ¿Por qué? O sea, todo esto es importante. Entonces, el wudú, no puedes cumplir con el salat si no tienes wudú, si no tienes tahara. Entonces, es obligación el wudú, aprenderlo. Entonces, todo lo que es obligatorio sobre ti es una obligación aprenderlo. Es una obligación. Entonces, en la búsqueda del conocimiento, igualmente, pues hablar de lo que tú crees, de tu imán, de tu fe, de tu creencia, tu aqida, como hemos mencionado, aqida, creencia, credo. Tienes que saber cómo explicárselo a la persona. Es lo primero que te van a preguntar. Pues, ¿ustedes qué creen? ¿En qué creen ustedes? ¿Cuál es su creencia? Pues, ¿cómo les vas a explicar? Si tú mismo ni sabes lo que crees, pues es un problema. Debes de saber bien lo que crees, basado en el Corán y la Sunna, lo que crees, qué es tu creencia de los musulmanes, para poder explicárselo a los padres, a los hermanos, a los vecinos, a los compañeros que vienen buscando, que a veces no tienen, digamos, unas grandes ganas de saber lo que tú crees, pero solamente te preguntan en ese momento: ¿y tú, pues, qué crees? ¿Cómo vas a responder? No hay que responder con emoción ni con fuerza ni nada, simplemente aclaramos nuestra creencia. ¿Y qué es el Islam? Y para eso, pues, se necesita algo de esfuerzo, un esfuerzo de estudiar algo de lo básico del Islam y de lo que has aprendido. Y si tú eres una persona que es muy estudiosa, que lees más que los demás, pues alhamdulillah, está bien, porque así sabes un poco más que les puedes explicar. Pero la obligación es aprender lo que es obligatorio sobre ti para poder explicárselo a los otros. Con pruebas. Sí, del Corán y la Sunna. No, yo siento, yo veo, yo creo. No. O sea, Islam nos dice tal y tal cosa basada en el Corán. Allah dice eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó esto. O sea, eso es lo que... Porque estás hablando, cuando oyes a una persona hablar así, lo ves de una punta de autoridad. Porque no te está diciendo su opinión, está diciendo: Allah dice en el Corán esto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo. O sea, estás usando los textos de autoridad de nuestra religión. Entonces se ve más firmes, más fuerte, y puede ser que lo aceptan mejor. Sigue leyendo la hermana, dice: ¿qué libros recomienda para estudiar? Sé inglés también. Y dice otro hermano: ¿Qué dice? ¿Cuál libro recomienda para qué? Para estudiar. El Corán. Estudien el Corán. En el idioma español, pues no hay muchas buenas traducciones de los libros fiables ahorita. Pero si pueden estudiar el Corán, si pueden estudiar los libros de Hadith, como Riyad al-Salihin, Bulugh al-Maram, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, los libros de Sunnah, como Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, esos libros de Hadith que son
muy importantes para aprender todos los diferentes aspectos de la religión, porque es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces esto es muy importante. Igualmente los libros de credo, creencia, de tawhid, de aqida, de imán, los libros escritos por los sabios grandes del Islam, de los imams de la sunna, como Imam Malik, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Ibn Battah, Imam al-Lalakai. Estos grandes imams, estos libros son muy importantes porque vienen basados en narraciones. Vienen basados, no es un autor que nomás está escribiendo lo que piensa, son libros de referencia. No es un libro de así que alguien decidió de nomás escribir, es referencia. Vienen con cadenas de transmisión, son auténticas, o sea, las narraciones, entonces son fiables. Entonces no es como cualquier otro libro que vemos hoy en día escrito. ¿Sí me explico? Entonces yo recomiendo eso, y para la gente pues que no deje de leer el Corán. El Corán es un gran recurso de conocimiento y de guía para el musulmán, pero muchos no lo leen día a día. Ese es un problema. No. ¿Quieres hacer otra pregunta? Dice que algunas imágenes les tapan la cara a los personajes y como si irradian luz como resplandor. Y un hermano dijo que no se debe tomar fotos. ¿Por qué le tapan la cara a las imágenes? No escuché ninguna pregunta ahí. ¿Nos está Pues, diciendo o nos está preguntando? Pues dice que es duda. Es una duda. ¿Qué dice? Lee. No sé si la leerán, pero ¿por qué en algunas imágenes islámicas le tapan la cara a los personajes con un resplandor? Sí, No he encontrado nada claro en Google. Hay unos dichos de los sabios de que la imagen es la cara. Entonces, si no hay cara, lo que es prohibido es la cara del ser humano. Porque la cara del ser humano hace o da la vida a ese personaje o a esa imagen. Entonces, si no hay cara, entonces es como si no hay imagen. Porque lo que es prohibido no es el dibujo o la foto del hombro o del pie o de la mano, pero más bien del personaje, de esa persona, que es su cara. Entonces, hay dichos famosos de imams de la sunna que si no hay cara, o sea, entonces no tienen juicio de imagen. Dice que hay un hermano que le dijo que no se deben tomar fotos. Es una posición fuerte de los sabios, que las fotos son imágenes. Y lo que prohíbe el profeta sallallahu alaihi wasallam es no hacer las imágenes. Más bien dibujar o, ¿cómo se dice? Retratar. Escultar o Escultura. escultura, ¿no? Eso fue lo que se entendió en ese tiempo, pero hoy en día que hay cámaras digitales o cámaras así de fotografías, pues hay sabios que dicen, esto no es parte de eso, porque no lo estás haciendo con tu mano, no lo estás haciendo con tu mano, es una reflexión de la imagen. Aunque tienen esa explicación, la mayoría de los sabios de todos modos dicen, es de todos modos, no importa la herramienta que se use para llegar a una imagen, el resultado es lo que es prohibido. Entonces, hay sabios que dicen que, aunque los otros sabios dicen esta explicación, de todos modos es una imagen. Y el resultado es lo que es prohibido. Pero hay diferencia de opinión. Entonces los sabios, aunque digan, los que dicen que no es permitido, que las fotos que vienen de cámaras, las modernas, no están bajo de esa prohibición, por ser que no es algo que la persona hizo con su mano. Aún esos sabios que dicen eso, no
ellos dicen que no, la intención de esto no es para que la gente empiece a tomar fotos por cualquier razón. Así nomás como loco, tomando fotos de él mismo o ella misma, como vemos hoy en día, que la gente es loca para hacer selfies o para hacer cosas, fotos de personas. Entonces, esto de las fotografías, el asunto de las fotografías, cuando no hay razón para hacerlo, pues entonces no se debe de hacer, no se debe de hacer. Por ejemplo, los sabios, todos están de acuerdo, por ejemplo, o la mayoría están de acuerdo de que usar fotos o videos o algo para educar a la gente en algo importante es permitido, porque hay una razón importante, como libros de medicina, libros de ciencia o algo así, pero libros así no de modelos así nomás enseñando su belleza o algo así, eso no es permitido. Eso no Dice es que si permitido. puede explicar de los ángeles, que no entran a la casa cuando hay imágenes. ¿Qué pasa si una persona está viendo las noticias, los ángeles no entran? Es un Solo es hadith. para las imágenes fijas. Es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. No importa qué está haciendo la persona. Los ángeles no entran donde hay imágenes. Si tienes imágenes en tu pared o revistas así en tu mesa y hay imágenes ahí, los ángeles no entran en tu casa. Entonces, no importa si estás viendo las noticias, una película, una novela, lo que estás haciendo, si hay una imagen ahí, los ángeles no van a entrar. Nada. ¿Hay otra? Sí, prendo la luz. Sí. Está como medio oscuro, ¿no? Sí, inshallah. ¿Hay otra pregunta ahí? ¿No? Ahí. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Ya, si puede ser aquí. Terminamos, inshallah.